Dios les bendiga y bienvenidos. En esta presentación estaremos hablando bajo el tema lo que Jesús clavó en la cruz. Todas las citas bíblicas en esta presentación fueron tomadas de la Reina Valera 1960, a menos que yo le indique lo contrario. En esta presentación estaremos hablando bajo el tema lo que Jesús clavó en la cruz. Colosenses capítulo 2, versículo 13 al 15. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En esta presentación estaremos respondiendo a la pregunta: ¿Cristo clavó la ley en la cruz? El tema de la presentación, lo que Jesús clavó en la cruz, nos pone a pensar y podríamos preguntarnos varias preguntas. ¿Qué fue lo que Cristo clavó en la cruz? Muchos piensan que fueron los mandamientos del Antiguo Testamento los que Cristo clavó en la cruz. Pero ¿es eso lo que enseñan las Escrituras? En el, en el estudio anterior discutimos y hablamos sobre que Jesús no vino a abolir la ley, ni tampoco vino a abrogar la ley, sino que vino a predicarla, a engrandecerla. En la traducción que tenemos de la Reina Valera utiliza la palabra cumplió. Pero en otras versiones y en el original no es cumplió de que él tenía que cumplir para que usted y yo no tuviera que cumplir. En ningún griego en ese tiempo esa palabra de cumplió, que es en el original griego plero, en ninguna persona griega tiene el entendimiento de que es que se terminó, sino que es magnificó, fully preach, la predicó de una manera excelente, sacando a un lado las tradiciones de los hombres. El Antiguo Testamento y las antiguas leyes son santas, son buenas. Cuando el hombre mete su mano y comienza a tratar de dictaminar y poner por encima de los mandamientos de Dios, es cuando la ley de Dios pues se ve afectada. Pero no porque sea mala, sino porque es, número uno, mal interpretada y número dos, mal predicada. Pero para eso requerimos tener tiempo en la escritura. Estudie con nosotros, estudie y lea y no me crea a mí, sino vaya a la escritura y vea con sus propios ojos las escrituras que les voy a mostrar. El versículo anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Muchos sugieren que este acta de los decretos eran los decretos que Dios le había dado a Moisés en el Antiguo Testamento para que le diera al pueblo de Israel. Pero ¿es verdad lo que se entiende sobre esto? ¿Estaremos usted y yo malinterpretando la escritura? Veamos. En un culto de avivamiento, el predicador dice: abran sus Biblias en Colosenses capítulo 2, versículo 13, 14 y 15. Y vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hermano, Cristo clavó la ley en la cruz. Hermano, yo lo he oído, así como se lo estoy diciendo. Utilizan este versículo para decir que Cristo clavó la ley en la cruz.
por ahí siguen un mensaje en contra de la ley de Dios, en contra de los mandamientos. Te dicen, hay que vivir la palabra, pero te dicen, Cristo clavó la ley en la cruz. Pero hermano, ¿cómo usted va a vivir la palabra si Él la clavó en la cruz? Póngase a pensar en eso. Póngase a pensar en eso. Pregúntese y vea la contraproducencia que hace un predicador al decir esto. Hay que vivir en santidad. ¿Y cómo tú vas a vivir en santidad? Si usted se separa guardando la ley, guardando los mandamientos de Dios. Esa es la única forma que usted es santo. So, es algo que para mí es contraproducente tú decir guarden la palabra de Dios, pero después dice que Cristo clavó la ley en la cruz. Y por eso, mucha gente que ni creen en el Evangelio, que vienen de visita, muchas visitas, muchos ateos, escuchan predicadores hablar de esta manera, que muchas veces estos ateos o estas personas que no le sirven a Dios entienden más de la Biblia que los mismos predicadores en muchas ocasiones. Se hacen esta pregunta ellos mismos. Si Cristo clavó toda la ley en la cruz, ¿por qué entonces los pastores evangélicos piden el diezmo? Hágase usted también esa pregunta. No hace sentido. Hay algo que no estamos entendiendo. Pero si Cristo no clavó en la ley en la cruz, ¿qué fue lo que clavó? La expresión griega traducida como acta de los decretos es Hierographon tois dogmasin. Hierographon se refiere a un documento manuscrito específico, un certificado de endeudamiento, que puede ser traducido como factura, cuenta de cobro o registro de deudas. De manera que Colosenses capítulo 2, verso 14 significa que el sacrificio por la muerte de Cristo canceló el registro de nuestras deudas, la pena de muerte por nuestros pecados. La versión estándar revisada clarifica el significado. Habiendo cancelado la fianza decretada en contra de nosotros mediante demanda legal, fue desechada clavándola en la cruz. Estableciendo un paralelo con nuestro sistema actual de justicia, el acta de los decretos puede ser considerado como la orden formal escrita de una sentencia de muerte después de la presentación y verificación de la evidencia en contra de un acusado. En otras palabras, la sentencia que un juez dictamina en contra de algún criminal. Colosenses capítulo 2, versículo 14, se refiere a la orden de muerte decretada por nuestros crímenes espirituales, el pecado o quebrantamiento de la ley de Dios. El Eterno anula la sentencia de muerte cuando una persona se arrepiente y busca su perdón. Las palabras de Pablo son una descripción dramática de los beneficios obtenidos mediante el sacrificio de Cristo. El sacrificio de Cristo clava efectivamente en su cruz la orden de muerte, no la ley de Dios, no los mandamientos de Dios, no la Torá. La orden de muerte, el sacrificio de Cristo clava efectivamente en su cruz la orden de muerte emitida a nuestro nombre por los pecados cometidos, convirtiéndose el Hijo de Dios en reo de muerte por nuestra causa. La absolución es algo más que el perdón por la penalidad de nuestros crímenes espirituales. No es meramente pasar alto por los pecados, no, sino es pagar el justo castigo mediante la muerte del Cordero. Imagínese a un juez de la corte leyendo, martillo en mano, la copia certificada de la orden de ejecución girada en contra suya, como cuando los romanos crucificaron a Jesús, salpicada con su sangre, la de Jesús, para corroborar que usted ya no tiene que morir por sus crímenes espirituales. Esta es la acertada explicación que Pablo expone en Colosenses capítulo 2, verso 14. Aquellas personas que creen que el apóstol se refiere a la abolición de la ley o de la Torá de Dios con la crucifixión de Cristo malinterpretan drásticamente la poderosa analogía descrita en la epístola de los Colosenses. Sobre cada ser humano pesa un acta de decreto de muerte, que fue dada por Dios como consecuencia de nuestros pecados.
Considere Romanos capítulo 6, versículo 23, que dice de la siguiente manera: la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Jesucristo. Lo único que puede hacer que esta acta sea eliminada de nuestra vida es creer y seguir a Jesucristo. Además de ser borrada esa acta y ser perdonados todos nuestros pecados, pasamos de ser su creación a ser hijos. ¿Deseas que esa acta que pesa sobre tu vida sea borrada? Solo tienes que arrepentirte de tus pecados, apartarte de ellos, aceptar que Cristo murió, resucitó, que subió al cielo y que pronto vendrá a gobernar la tierra junto a todos sus santos que creyeron en él. El acta de los decretos, la Biblia de Jerusalén lo traduce de la siguiente manera, la traduce como la nota de cargo. La palabra griega para acta es jerografón, como habíamos dicho anteriormente, y se emplea en los papiros para designar el documento firmado, por el cual una persona se compromete a pagar o hacer algo. Este certificado de deuda o pagaré es el instrumento legal que establece obligación o culpa. En él se detallan todas las exigencias, las multas, las demandas a las cuales está obligado el que lo firma. En el judaísmo rabínico se representaba la relación entre el hombre y Dios como la relación entre el deudor y el acreedor. Cuando el hombre pecaba, se constituía un deudor. Cuando se arrepentía y Dios lo perdonaba, la deuda era borrada. Hasta hoy, en las oraciones de Año Nuevo, los judíos ruegan: por causa de tu gran misericordia, borra todos los documentos que nos son contrarios. Por esa razón, en el libro de Lucas, en el Evangelio según Lucas, en el capítulo 11, versículo 4, podemos ver cómo la oración del Padre Nuestro dice: y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Porque el pecado y la deuda era algo que en el judaísmo una cosa y la otra era lo mismo. Usted pecaba y usted se convertía en un deudor. Qué gran noticia saber que nuestro Redentor, nuestro Salvador Cristo, clavó el acta de decretos que estaba en contra de nosotros, clavó la orden de muerte que había en contra de nosotros. Perdón por tus pecados y salvación eterna no tiene precio. Jesucristo ya pagó. Alto, advertencia. Cristo pagó nuestros pecados. Cristo murió por nosotros. Su sangre nos limpia de todo pecado. Es como cuando usted tiene una cuenta de banco y usted se sobregira, pero viene alguien y le pone la cuenta al día. Advertencia. Hay advertencia en la palabra del Señor para aquellos que después de haber conocido a Cristo insisten en pecar, insisten en romper las leyes de Dios, insisten en predicar en contra de la palabra de Dios. Y muchas de las personas han caído en el error de una vez usted salvo, siempre salvo. Pero ¿es realmente esto lo que enseña la Escritura? Considere los siguientes versículos. Hebreos capítulo 10, verso 26 al 31. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fuiste santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Comprendiendo a Colosenses capítulo 2. Hasta ahora vamos entendiendo y creo que tenemos suficiente información para saber qué verdaderamente fue clavado
en la cruz. Pero leamos Colosenses capítulo 2 del 1 al 5. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Aquí el apóstol Pablo está hablando y está recalcándole a la iglesia, a la congregación de Colosas, que él quiere que ellos entiendan el misterio de Dios Padre y de Cristo. Y dice que en Él están todos los conocimientos de los tesoros, la sabiduría y el conocimiento. Y esto dice, fíjese que dice que esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. O sea, él está dando de claro de que nadie lo persuada. Si usted quiere saber de Dios Padre, usted va al Antiguo Testamento, usted va a la Torá, usted va a los libros de Moisés y usted va a los salmos, usted va a los profetas. ¿Para qué? Para que usted aprenda la voluntad de Dios y nadie os engañe con palabras persuasivas. El problema de Pablo aquí eran palabras persuasivas de gente que tenían y esto lo podemos ver en la historia, amado hermano, que tenían como doctrina mandamientos de hombre. Y el mismo libro de Colosenses te lo explica. No está hablando de que, ¿verdad? Que nadie los persuada para seguir los mandamientos de Dios. Eso es contradictorio. Lo que Pablo está hablando es diciendo es que nadie os engañe con palabras persuasivas. En lo que usted aprendió en Cristo, en eso siga. Usted aprendió en Dios, eso siga. Es lo que está diciendo Pablo. Veamos más adelante que se explica claramente. Aquí se explica claramente. Colosenses capítulo 2, del verso 6 al 10. Por tanto, de la manera que habéis recibido el Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Cristo no vino a predicar un evangelio diferente. El evangelio que se le predicó al pueblo en el monte Sinaí, ese fue el mismo evangelio que se les predicó, pero con mejores promesas. Usted tiene que entender eso. Sigue y dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas y sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo. Usted está viendo, la Biblia, los mandamientos que Dios le dio a Moisés, no eran tradiciones de hombre, eran mandamientos de Dios. Aquí Pablo está atacando otra cosa. No está atacando los mandamientos de Moisés, que Dios le dio a Moisés. No está atacando el Antiguo Testamento. Él está atacando los hombres y mujeres y doctrina errónea, falsa. Y lo vamos a ver más adelante. Pero por ahora, confórmese con saber y mirar este texto que dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Y cómo era Cristo? Cristo era un judío, Cristo era un hebreo, Cristo fue santo, Cristo guardó todas las leyes, Cristo hizo todo según la Torá, según los mandamientos de Moisés. Si no, no cualifica como Mesías. Porque el que quebranta la ley de Moisés es pecador. O sea, el que quebranta la ley de Moisés peca. Si Cristo quebrantó alguno de los mandamientos de Moisés, entonces pecó. Y es imposible porque conocemos a Cristo que no pecó. Es imposible. Por lo tanto, Cristo enseñó la ley. Cristo enseñó los mandamientos. Pero Cristo le enseñó el espíritu de la ley, lo que realmente Dios quería con la ley.
Si el hombre cogió la ley y hizo un sistema legalista de la ley, es otra cosa. Pero el espíritu de la ley es amor. El espíritu de la ley es que que no puede haber un pobre al lado de ustedes. Usted tiene que confortar a la viuda. Usted tiene que suplirle a los necesitados. Este era el evangelio de Cristo y ese era el evangelio de Moisés. Pero que habían unas normas y unas leyes estrictas por el pecado, por la gente pecadora, para tenerlos bajo control. Como todo imperio, como toda nación, tiene sus leyes. Tenía que Israel tener también sus leyes. Y no están abolidas. Y Cristo lo dijo. Lo que pasa es que ahora ellos están en la diáspora, que es que están regados. Aunque ahora mismo están en Israel un grupo, pero no quiere decir que todo esté en Israel y que tengan control total de Israel. Ellos no tienen ni presidente, ellos tienen un primer ministro, ellos todavía no tienen su estado como tal. Hay una lucha por las tierras de Israel. Usted tiene que pensar y mirar lo que está diciendo Pablo. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofía huecas, sutilezas, según tradiciones de hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Está hablando de Dios, hermano. Por favor, entienda que Dios hizo un pacto con el pueblo de Israel en el Sinaí y ellos quebrantaron su pacto y Cristo vino a hacer un nuevo pacto con ellos, pero las condiciones del pacto eran las mismas, las leyes eran las mismas, los mandamientos eran los mismos. Fue una renovación de votos lo que hizo Cristo con Israel. Y esto es algo que estaremos estudiando con mucho más detalle, a más profundidad. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Colosenses capítulo 2 del versículo 11 al 15. En él también, o sea, en Cristo, fuiste circuncidado con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo. Muchas personas hablan y hay muchos pasajes de la circuncisión que hacen ver como si todo esto fuera un pecado, circuncidarse o algo por el estilo. Aquí lo que Pablo está explicándole a ellos, Pablo no está en contra de la circuncisión, porque él circuncidó a Timoteo. Pero el problema que Pablo tenía con la circuncisión era que muchos venían en decir que si no circuncidaban, no podrían ser salvos. Y eso es mentira. Y eso era lo que Pablo estaba atacando. Porque Abraham, cuando Dios lo llamó, él no estaba circuncidado. Y Dios le hizo una promesa. Y Dios lo vio con ojos de agrado. Y él estuvo más de 40 años antes de que se circuncidara. Usted tiene que entender que la circuncisión no es para salvación. La circuncisión es un pacto en la carne, un sello entre el hombre y Dios acerca del pacto. Que lo dio Dios, no lo dio el hombre. Pero en Cristo nosotros tenemos una circuncisión mejor, que es echar, ¿verdad? Como dice aquí Pablo, en él también fuiste circuncidado con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Él estaba dando a ellos como un consuelo, porque muchos de los judíos los miraban como, tú ustedes nunca se circuncidaron. Entonces, los judíos, los hebreos tenían un entrenamiento desde que eran pequeños, iban sido entrenados en la palabra de Dios, conocían la palabra de Dios. Los gentiles de Colosio, los paganos, no conocían a Dios. Y ellos echaban de menos, a ellos se les echaba de menos porque no estaban circuncidados. Y Pablo dice que ellos son circuncidados en su corazón, que es la circuncisión que importa. Pero este tema de la circuncisión es muy profundo, deberíamos hablarlo en otro estudio. Solamente dejo este comentario para que entienda lo que Pablo estaba haciendo aquí, estaba dándole ánimo a ellos, estaba consolando al pueblo de Colosas. Y les dice mal, habla del bautismo, dice, ustedes también fueron sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él. Por eso es que son nueva criatura, en otras palabras, mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. O sea, mediante la promesa de que si crees,
serás salvo. Como mismo le pasó a Abraham. Por eso somos llamados hijos de Abraham. Pero en ningún momento aquí Pablo está aboliendo leyes, está hablando en contra de leyes. Esta es una carta muy bonita para los colosenses. Y usted se puede dar de cuenta lo linda que es la carta al expresarse Pablo como él desde que empieza, comienza a hablar de buena forma y hasta sus oraciones y todo. Dejan saber el tono con que Pablo está hablando. Está hablando de alegría, de consuelo y dándole consuelo a este pueblo. Y seguimos y dice, y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. ¿Usted ve? Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que no era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Todos los principados, todas las potestades, todos los gobernantes de Jerusalén, de Israel, que decían que si no estaba circuncidado no tenía que ser salvo, Cristo triunfó sobre ellos y los exhibió públicamente cuando bautizó a los gentiles con el Espíritu Santo, triunfando sobre ellos en la cruz, porque después de la cruz fue que vino el Espíritu Santo y descendió sobre cada vida. Es algo bien bonito, hermano. No, esta carta no es de que si está peleando en contra, solamente está dando consuelo y está dando también advertencias que vamos a estar viendo más adelante en otros estudios. Esto es una carta muy bonita. Espero que estén disfrutando, ¿verdad? De la carta de Pablo hacia los colosenses. Es una carta que nos da a nosotros consuelo de saber de que ya estamos perdonados de toda nuestra maldad, de todos nuestros pecados. El tema de esta presentación, lo que Jesús clavó en la cruz, dice Colosenses capítulo 2, verso 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio, clavándola en la cruz. Lo que clavó Cristo en la cruz fue el acta de los decretos que había en contra de nosotros. No la ley de Moisés, no los mandamientos de Dios, sino el acta, o sea, el documento de muerte que estaba en contra de nosotros, la deuda que teníamos. Eso fue lo que Cristo clavó en la cruz. La deuda que teníamos con Dios, que teníamos que pagar con nuestra vida. Cristo se hizo por nosotros y murió por ti y por mí para que nosotros fuésemos perdonados, cargando en Él todas nuestras iniquidades y recibiendo nosotros perdón por medio de su sangre. Qué lindo sacrificio hizo nuestro Maestro Yeshua HaMashiach, Jesús de Nazaret. Después de haber examinado con cuidado todos estos versículos, tomamos una conclusión y decimos que no clavó la ley en la cruz. Cristo no clavó la ley en la cruz. Podemos decir con seguridad que lo que Cristo clavó en la cruz fue el acta de los decretos que pesaba en nuestra contra, nuestra deuda, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Quizá alguno de ustedes se pregunte, ¿pero qué hay del resto del libro de los Colosenses? ¿Qué hay del resto de los versículos? Por ejemplo, el versículo 16 al 23. Comprendemos y sabemos que estos versículos son difíciles y mucha gente se pregunta, ¿guardo la ley de Dios o no guardo la ley de Dios? A base de este próximo versículo. Colosenses capítulo 2, versículo 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Este versículo es un versículo que muchos utilizan para decir que Pablo está oponiéndose a las fiestas, a los días de fiesta, a las lunas nuevas, a los días de reposo, y que ya el pueblo puede comer lo que quiera. Otros defienden la ley y dicen que no, que esto no es lo que Pablo está tratando de decir. Que Pablo lo que está diciendo es que si te están juzgando porque no comes cerdo o te están juzgando porque guardes el Shabbat
o el día de reposo, que no te preocupes, que esas cosas son de Dios y que lo que digan de ti no importa. En otras palabras, sigue guardando kosher, sigue guardando el día de reposo. Pero como dije al principio, muchos dicen que es como una licencia para que ellos no tengan que guardar ni el Shabbat, ni la fiesta, ni las lunas nuevas, y que ya pueden comer lo que les dé la gana. ¿Cuál de los dos es? O guardas la ley de Dios o no guardas la ley de Dios. Acompáñeme en el próximo estudio de Colosenses capítulo 16 al 23 en otra ocasión. Y vamos a estar discutiendo con lujo y detalle y qué verdaderamente significa este versículo. Le prometo que va a aprender. Hay una profundidad en estos siguientes versículos que usted no se puede perder. Y mientras preparamos el otro estudio de Colosenses, de capítulo 2, del versículo 16 al 23, considere y estudie este capítulo 5 de Mateo. Y también puede ver el video que hicimos, a ver, que dice Cristo es el fin de la ley. Ese estudio también es interesante. Vea estos estudios y antes de que vea el de Colosenses capítulo 2, versos 16 al 23, para que tenga un entendimiento más claro de lo que se va a hablar. Mateo capítulo 5 del 17 al 20 dice, no penséis que he venido a abrogar la ley o a los profetas. No he venido a abrogar, sino para cumplir. Que de cierto digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, así enseña a los hombres, muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que lo haga y lo enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Las palabras del apóstol Pablo en Romanos capítulo 2, versículo 12 al 13, concuerdan con la palabra que habló Jesucristo en Mateo capítulo 5. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Eclesiastés capítulo 12, versos 13 y 14.